Sociedad de la información y sociedad en red son dos conceptos empleados para definir las grandes transformaciones introducidas en el mundo contemporáneo por las tecnologías de la información y la comunicación. Estas transformaciones han cambiado al hombre y su entorno, la forma en que se establecen las relaciones de donde emerge la vida social moderna. Pero no llegamos al presente de manera fortuita, un largo sendero tuvimos que recorrer y en ese andar viejos caminantes como Mario Méndez nos muestran con sus relatos los precedentes de lo que hoy somos en esta sociedad interconectada. Mi primera cercanía con las comunicaciones fue como mensajero del correo de mi pueblo. Yo soy de Guateque, Boyacá. Ahí trabajé año y medio y después de 4 años de salir de ahí, resulté trabajando en telégrafos en Bogotá, de agosto de 1953. El proceso de enviar un telegrama implica acercarse a una oficina, tomar un formato que decía ciudad, fecha, destinatario, dirección, destino, texto, firma. Entonces la gente enviaba con un lenguaje que hoy vuelve a imponerse, por ejemplo, en el WhatsApp. O en cualquier medio de texto escrito con el celular o que es utilizando el menor número de palabras. Muy atrás parecen haber quedado los años del telégrafo. Sin embargo, el prodigioso invento de más de un siglo y medio de antigüedad aún no ha desaparecido en Colombia. Al día de hoy, la empresa de correo y mensajería 472 sigue procesando cientos de telegramas que transmiten notificaciones judiciales, mensajes de soldados enviados desde lugares remotos a sus familias y hasta de enamorados que usan el mecanismo para sorprender a sus parejas con el anacrónico servicio. A la distancia de los años podría decirse que este sistema de comunicación del que nos habló el sociólogo y antiguo telegrafista Mario Méndez fue una de las piedras fundantes de la sociedad red. Hoy contamos con telecomunicaciones que enlazan en tiempo real cualquier lugar del planeta. Una economía globalizada funciona en todo el mundo con indicadores instantáneos, circulando por cientos de nodos que interconectan una enorme red. Pero no solo para esto sirven y funcionan estas redes. También sirven como estupendos sistemas de vigilancia controlados por estados y corporaciones que vigilan a sus propios ciudadanos y sus interacciones en las redes. Pero esta nueva sociedad también cuenta con un nuevo yo que ahora domina la visión del mundo y el desenvolvimiento de los individuos en la sociedad. El poeta, profesor universitario e investigador Carlos Fajardo nombra a este yo como la generación dígito pulgar. Bien, yo he llamado en varios escritos a esta nueva generación, una generación que fluye entre los 30 a los 15, 12 años, generación dígito pulgar. Lo tomo de un texto que escribió hace unos años Michel Serres, el cual le llamó Pulgarcita, a una generación que está manejando los pulgares y comunicándose con los pulgares en los dispositivos digitales. Esta generación realmente tiene la edad que el neoliberalismo tiene en estos momentos, aproximadamente unos 30 años, unas 3 décadas, un poco más, y los 25 años que este año se cumplen de Internet. Uno de los aspectos que más han impactado estas redes, y sobre todo el mercado y el concepto neoliberal, es el concepto del tiempo. El concepto del tiempo que teníamos de una u otra forma en una modernidad activa, triunfante, era un concepto en el cual se estructuraba fundamentalmente el aspecto del futuro. Una generación para construir el futuro, el todavía no. Una generación que de una u otra forma tenía una misión de transformar la sociedad presente para proyectarla hacia el futuro. El otro aspecto que me parece muy tenaz y muy interesante para analizar es que junto al tiempo también se ha modificado el concepto de memoria. Las sociedades modernas, digamos, de ciertos historicismos triunfantes hasta mediados del siglo XX, tenían el concepto de memoria grávida, es decir, una memoria para transformar el mundo, donde era importante la memoria de conservación de la tradición, y sobre todo para construir un ser social con
cierta responsabilidad y cierta conciencia social de transformación histórica. Y lo que decimos desde la entrada del neoliberalismo, de una forma muy fuerte, ha transformado el concepto grávido de la historia, pesada de la historia, en una concepción leve, volátil, efímera, donde la memoria realmente ya no es prácticamente para conservarse, sino para desecharse. Hemos pasado de una memoria, para hablar incluso en términos contemporáneos de las nuevas tecnologías, de una memoria ROM a una memoria RAM. Esos dos aspectos de la memoria y del tiempo han suscitado y han construido una subjetividad muy intimista, incivil, ¿no? Un intimismo muy aislado de lo histórico, de lo político, apolítico, que las redes sociales en todo su esplendor aprovechan en gran medida, ¿no? El nuevo yo interactúa en la virtualidad. Redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram son espacios para su producción, reproducción, oferta y demanda. A este proceso se refiere Carlos Fajardo. Por ejemplo, Facebook es una red que ha jugado con las mismas lógicas del mercado. Y las lógicas del mercado, sobre todo el consumo, donde impone fundamentalmente esta noción. Tienes que exponerte para que te compren, te consuman, te desechen y te reemplacen. Desde la perspectiva, Facebook es exactamente la lógica del que se expone y se exhibe como una especie de empresario de su propia apariencia. Entre mejor te exhibas, por supuesto, te consume mejor. De allí que yo le he llamado a esto el síndrome del fotoadicto, que constantemente estamos tomando fotos, tanto personales, las famosas selfies, como también de cualquier condición, que los viajes, cualquier situación que vivamos, los viajes, las reuniones de amigos, etc. Simple y llanamente con la lógica de que te tienes que volver producto vendible, consumible, y a la vez, cuando lo consumes, por supuesto, eres un consumidor consumido. Desde esa perspectiva, todas las relaciones políticas, todas las concepciones éticas y fundamentalmente sociales se sintetizan o se reducen fundamentalmente a una especie de individualismo, de strictis individualista. Lo social no te interesa exhibirte y exponer, como dice Sibilia, tu yo en espectáculo. Muchas de las discusiones generadas en torno a esta sociedad giran en torno a la identificación de ausencias de potencial de cambio y perspectiva crítica en las generaciones que se levantan en los tiempos de las redes. El momento en que yo me empecé a desempeñarme como telegrafista y el momento que vivimos actualmente con tantos medios de comunicación, es indudable que uno descubre, si se puede decir así, que en aquella época era muy precaria la comunicación, pero también, si uno mira críticamente lo que es la situación ya con todos los medios disponibles en la actualidad, en la medida en que se ha avanzado en eso, en la proliferación de medios, se ha perdido mucho el sentido crítico de las cosas. Carlos Fajardo también se refirió a la ausencia de crítica, a las pobres potencialidades de transformación de los humanos en la nueva sociedad, a las crecientes capacidades de vigilancia y de control que facilitan a las personas, a los gobiernos y corporaciones, proporcionando sus datos o haciendo explícitas sus preferencias en las redes sociales. Detrás de todo esto, de Facebook, de Instagram, de todas las redes prácticamente, no solamente existe ese fenómeno curioso de volver al ser un espectáculo consumible y consumido, sino que detrás de ellas también hay una potencia impresionante de vigilancia y de control que te tienen prácticamente a través de las redes. No solamente es un control desde el punto de vista, digamos, comercial, que lo es. Siempre que registras en la red algún producto que te interesa o algún tema que te interesa, la red siempre te va a seguir y va a seguir tus pasos y te va a registrar, sino que desde esa perspectiva los grandes oligopolios y norteamericanos y europeos, lo que sea, transnacionales, están detrás de ti también desde el punto de vista político y de tus ideologías.
Aunque el panorama se muestre lúgubre, no todo está perdido para las ciudadanías y los movimientos sociales que de manera creciente están encontrando en los entornos digitales y virtuales de la sociedad red verdaderos espacios para su desdoblamiento. Por lo tanto, necesitamos algunas estrategias políticas, por supuesto, donde podamos entrar a las redes sin negarlas, porque no se puede negar, estamos en el mundo de las redes, en el mundo precisamente digital, pero entrar a ellas, conocer todos sus mecanismos, todas las estructuras que tienen las redes, aprovecharlas, asimilarlas, transformarlas críticamente. Hacer un caballo de Troya desde y dentro de las redes. Un caballo de Troya con el cual construyamos posibilidades de resistencia a la globalización mercantil y fundamentalmente a una globalización, digamos, que gesta la idiocia cultural y la trivialidad cultural, hacer resistencia a eso, pero fundamentalmente construir reexistencias, es decir, proyectar a los jóvenes a nuevas posibilidades culturales y políticas.